Hay un libro que se llama GPS Mental que nos invita a recorrer las calles de nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Está su autora, licenciada en psicología ella, Celia Antonini. Gracias por venir, Celia. No, gracias a ustedes por invitarme. Licenciada, psicóloga. Ya empezamos con aplausos, bárbaro. Sí. Por las dudas, al final, si no está bien la nota, por las dudas no sabemos si vamos Ya me lo a llevo, no. ya son míos. Arranca. Ya son míos. Para los que no creíamos en la psicología, después entendimos que tenía un sentido. Los que no creíamos decían, si yo corto un cerebro al medio y le veo todas las callecitas, ¿dónde está Duele. el sentimiento? ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está la imaginación? ¿Y cómo hiciste para elaborar un GPS de la cabeza? Bueno, hoy se sabe todo eso. Hoy estamos en el mejor momento. Hablaba antes el cómico Roberto Moldavsky. de la historia judía y de los 5.777 años de judaísmo. El mundo tiene más que esos años y nunca se supo, como en estos últimos 10, 15, 20 años, todo lo que se conoce hoy del cerebro y de la mente. Entonces estamos ante una revolución, así como fue la revolución industrial, la revolución informática, hoy es todo lo que es cerebro y todo lo que es mente, todo lo que somos nosotros como seres humanos, se sabe hoy. Y cuando nosotros tenemos pensamientos, cuando tenemos emociones, hacemos conexiones a lo largo de la vida. Uno nace sin un mapa de calles. A partir de que va creciendo, va formando determinadas calles. ¿Y por qué lo hice con un GPS? Porque funciona de la misma manera. Cuando vos te levantás a la mañana, la mayoría de tus pensamientos y de tus emociones están totalmente automatizados. ¿Eso qué significa? Que vos no te preguntás quién soy Gastón, cómo me siento, qué opinión tengo de mí mismo, qué autoestima tengo. Ya estás colocado en algún lugar de tu cerebro. Entonces, cada uno de nosotros formamos mapas distintos, con nuestras costumbres, con nuestros padres, con las experiencias. Cada uno va formando ciudades distintas. Cada uno de nosotros vivimos en las ciudades y en los mapas que nos hemos formado. Pero lo que se descubrió y fue la revolución hace casi 20 años es que el cerebro es plástico. ¿Qué significa esto? La mente, los pensamientos pueden modificar la estructura cerebral. Entonces, lo que nosotros pensamos modifica la estructura, modifica el seso, el cerebro. Entonces, lo que pensamos y lo que aprendemos y lo que todo lo que modifica la estructura. Eso quiere decir que cuando vos formás un mapa cerebral, una manera de vivir, y te vas encontrando con los mismos obstáculos, porque cuando uno piensa, vuelve a pensar en la misma cosa, llega a los mismos lugares, recordás de la misma manera, las situaciones que no podés resolver, las pensás de la misma forma, está todo automatizado. Cuando uno puede empezar a modificar, puede empezar a cambiar las rutas, y esos obstáculos que nos ponemos a nosotros mismos, podemos empezar a sortearlos. Hoy se sabe por qué. Antes la psicología curaba enfermedades, pero no podía dar total respuesta de por qué la gente estaba en un lugar y después estaba en otro. Por qué una persona entrando a un consultorio sintiéndose mal podía hacer un cambio a lo largo del tiempo y sentirse bien. No se sabía en qué momento, de qué manera, en qué instante se produjo el cambio. Hoy se sabe que el pensamiento, cuando uno lo va repitiendo, cuando uno va teniendo conceptos nuevos y va incorporando y creyendo en eso que está pensando, va modificando el cerebro. Hoy todo lo que tenga que ver en el campo de la conciencia es modificable. Es una excelente noticia. De hecho, yo me acuerdo en la época que salió el libro, hace un par de años atrás, cuando salió Más Platón y Menos Prozac, que se hablaba de las sociedades sobremedicadas, habían salido estudios que comprobaban esto, que se empezaba a hablar, que mostraban que por ahí con la medicación se llegaba como un resultado rápido de modificación, pero que con el psicoanálisis, con los años de psicoanálisis, se iba modificando el cerebro. Hoy se sabe que es el entrenamiento mental, es un fitness mental. Uno puede cambiar cualquier tipo de costumbre si lo hace y lo repite, y la repetición es lo que hace que uno cambie la ruta y cambie el lugar. Mira, hace muy poco hay un especialista en emociones, quizás el mejor en el mundo, se llama Richard Davidson, es un americano, y encontró que una persona meditando, haciendo una meditación muy específica, durante 15 días, 30 minutos por día, puede volverse más empática, más cooperativa y más compasiva. Quiere decir que antes lo que se creían que las virtudes, que hay gente que es
mejor que otra, si uno dice, bueno, nació así, tiene estos valores de toda la vida, hoy se pueden modificar, hoy se modifican los valores. Nosotros estamos a 15 días de tener un mundo mejor si todos pudiésemos hacer eso. Es cierto. Ahora, vamos a estas 7 señales de tránsito que se te ocurrieron como para ubicarnos en nuestro cerebro y saber qué es lo que nos puede estar complicando psicológicamente en algún punto. Vamos con la primera, las tenemos ahí. ¿Cuál es la primera señal de tránsito? Ahí está, no retomar. Ahí está, la señal de tránsito es no retomar. El pasado. El pasado. O sea, ¿no hay que volver al pasado nunca? No, no hay que volver de la manera en que volvemos al pasado. Hay que retomar el pasado si nosotros podemos hacer varias cosas cuando pensamos para atrás. ¿Qué hacemos cuando pensamos para atrás? Decimos, tendría que haberlo hecho de otra manera, tendría que haber podido modificar tal cosa, o si tuvimos cualquier cosa que nos salió mal, lo que tratamos de hacer es modificarla. Es decir, si hubiera hecho tal cosa, me hubiera pasado tal otra. O no tendría que haber, no sé, no importa. Siempre miramos el pasado con el resultado de hoy y tratando de modificarlo. Y cuando nosotros hacemos eso, primero que es imposible, porque uno no puede modificar hasta lo que pasó hace 5 minutos, ya no lo podemos, hace 10 minutos, hace un año, no lo podemos modificar. Sin embargo, intentamos hacerlo. Decimos, yo tendría que haber estudiado más, yo tendría que no haberle dicho esto, si no hubiera hecho tal cosa no hubiera pasado tal otra. Perfecto. Entonces, perdóname, cuando nosotros pensamos en esos términos, si hubiera hecho, si hubiera sido, si no hubiera hecho, si no hubiera dejado de hacer, cuando pensamos en esos términos, entramos en una corriente emocional de frustración, Seguro. Bronca, impotencia, porque no podemos modificar lo que pasó. Lo único que podemos modificar es la manera que tenemos hoy de interpretar aquello que pasó. Vamos a la calle sin salida. A ver. ¿Anda por ahí? Calle sin salida. ¿Calle sin salida es? Sí. Ahí está. Calle sin salida. El miedo. El miedo es una emoción básica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros es genéticamente determinada. Todos tenemos miedo. Todos nacemos con miedo. No es una emoción que aprendamos. Las emociones básicas son con las que venimos. Por lo cual es muy fácil de activar. Tener la sensación de miedo se nos aparece con solo hacernos una pregunta sobre el futuro, con solo pensar qué es lo que va a pasar mañana, dentro de un mes, con tener hijos, Iba a decir, con que nuestros hijos salgan a la calle, ya está Vos el tenés miedo. un hijo, tenés miedo que no tuviste nunca. Ya está el miedo, exactamente. Y los niños también hay momentos que tienen más miedo, como comienzan a tener como una serie de miedos. Sí, pero el miedo es lo que más fácil se dispara. Un pensamiento te lleva a una situación de temor. Entonces, esa situación de temor a lo largo del tiempo, cuando uno sigue pensando las mismas cosas, hace que uno empiece con angustia, con ansiedad o con pánico. Esa es una calle sin salida. Cuando uno entra a tener miedo por situaciones que piensa, o sea, es un miedo mental, es un miedo que nosotros pensamos pero que no está sucediendo en el momento. Hipotético. Porque el miedo está justamente para salvarnos y para ayudarnos en las situaciones de real situación de peligro. Si viene una persona a asaltarme, yo en ese momento la emoción de miedo me puede ayudar a sobrevivir. Para eso es el miedo. Pero un pensamiento me lleva exactamente a la misma emoción. ¿Cómo hacemos para evitarlo? Increíble. ¿Cómo haces para evitar ese pensamiento? Porque tenés que ver la realidad con la fantasía. O sea, que uno lo tiene que distinguir, porque ojo, hay algo muy interesante. El pensamiento, la mente no distingue la realidad de la fantasía, porque si la distinguiese no tendría miedo, porque sabe que eso que está pensando no está sucediendo. Cuando vos te haces un panorama de lo que podría pasar y te haces un futuro negativo, la angustia la sentís en este momento, no la sentís en el futuro. Vamos a la siguiente señal de tránsito, lo que tiene que ver con nuestra cabeza y con este GPS. Ceda el paso. Ceda el paso. Esa es una de mis preferidas. ¿Por qué? Porque ceda el paso a las situaciones que uno no puede modificar. Y lo que siempre hacemos es tratar de modificar las situaciones que no, de la piel para adentro mandamos nosotros. Pero siempre tratamos de hacer algo diferente. ¿Qué es lo que no podemos modificar? Lo que vos pensás, lo que decís, lo que haces, lo que hacen los demás. Y siempre tratamos de que nuestro marido llegue a casa y diga lo que nosotros esperamos que diga, nuestros hijos hagan lo que esperamos que hagan. Nosotros siempre tratamos de cambiar al otro y de modificar aquellas cosas que no están dentro de nuestro terreno. Y así como vos cuando vas con el auto y tenés la señal de ceda el paso, frenás y pasan los autos, uno debería frenar y ceder el paso a toda aquella situación
que no tenga que ver con uno, que uno no esté directamente involucrado y no la puede modificar. De esa manera no la puede modificar. Siguiente señal, a ver. Exceso de velocidad. Exceso de velocidad. Es cuando nos creemos que podemos más de lo que tendríamos que poder. La omnipotencia, el orgullo, la vanidad. Todas esas son cuando uno aprieta el acelerador y va más allá de la velocidad permitida, se siente que puede mucho más de lo que, o sea, está por encima de las leyes, está por encima de lo que tiene que ver con el cuidado. Y con un máximo riesgo, porque si te la pones a pasada la velocidad permitida, el daño puede ser mayor todavía. Y te la pones con el orgullo, te la pones con la omnipotencia, te la pones con la vanidad. Todas estas emociones hacen que uno sienta que está por arriba del otro y termina por no ser aceptado por los demás. O sea, ojo con creérsela, ojo con ponerse en un lugar un escalón más arriba y sentir que uno es superior al otro. Siguiente señal, a ver. Ahí está. Pendiente. Autoexigencia, ascendente. pendiente ascendente, autoexigencia. Esto no es la exigencia, es la sobreexigencia. Nosotros cuando nos levantamos a la mañana podemos poner la vida en tres planos. Hay que exigirse un poquito. Necesariamente. Hay que exigirse y hay que esforzarse. Lo que no hay es que sacrificarse. Esa es la diferencia. Cuando vos te exigís, tratás de vas al máximo de tus posibilidades o tratás de ir un paso más allá de lo que podías. La sobreexigencia no es buena. La sobreexigencia es la necesidad de perfección, el hacer todo bien, el estar todo el tiempo tratando de que las cosas sean perfectas, cuando en realidad la vida es totalmente desprolija y totalmente imperfecta. Es esa necesidad de ir más allá, de no tomarse las vacaciones, de querer ser 10 en todo. Todo eso enferma, todo eso genera estrés y esa sobreexigencia termina por hacernos mal. Está muy bien. Nos quedan un par. A ver, vamos con la anteúltima. Esto es salida de emergencia. Sí, salida de emergencia, rescátese. Rescatate. Raja de ahí. No, cuando vos te pasa algo, en general, la persona que más rápido llega a cuando te pasa algo emocionalmente hablando, ¿no? La persona que más rápidamente llega a tu auxilio sos vos. Y es con la persona que menos contamos. O sea, siempre tratamos de que sea el otro el que nos da la palabra de aliento, el que nos ayude, el que nos comprenda, el que nos calme. Pero la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a utilizar los recursos que tenemos para calmarnos y para rescatarnos a nosotros mismos. Entonces cuando vos me podés decir, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hace uno para rescatarse? Y yo te diría, decite todo lo que le dirías a un amigo en una situación como la que vos estás pasando. Y uno es mucho más duro con uno mismo que con los otros. Es más blando, es más comprensivo con la dificultad del otro que con la propia. Con la propia tiende a castigarse y con la del otro tiende a comprenderla. Entonces el rescate es exactamente eso. Es tratar de uno de decirse lo que le diría a otro en una situación como esa. Clarísimo. Podemos volver a invitarte porque se nos terminó el tiempo, tenemos que hacer una pausa, se nos termina el programa y nos quedan un montón de preguntas para hacerte. Con todo gusto, una aclaración, no Sí. son 7 señales, son 27, pero hoy vamos a ver 7. Pero el libro tiene 27 señales. Lo que es estudiar las 27 para dar el examen de manejo, imagínate para eso. Bueno, entonces volverás y tenemos que repasar Con todo gusto, 21 Astor, todavía. con todo- El con todo aplauso para Celia Antonini, Gracias. que nos ayudó un montón y nos va a volver a ayudar si un día Celia. gentilmente acepta nuestra invitación. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos.